Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, talento y por supuesto, un amor mágico que está conquistando corazones por doquier. Si eres nuevo por aquí, te doy la más cordial bienvenida, y si ya eres parte de nuestra comunidad, qué alegría tenerte de vuelta. Prepárense porque hoy vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, dos estrellas que juntas han creado una química innegable y una conexión que traspasa la pantalla. Atay Ulusoy y Serine Isarkaya. Si lo han adivinado, el título no miente, su amor, tanto dentro como fuera de la ficción, parece ser pura magia, una fuerza capaz de cautivar a audiencias enteras. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras aventuras en este fascinante universo del espectáculo. Empecemos esta mágica travesía. Hoy vamos a desentrañar el fenómeno Atay y Serine, esa chispa que encendieron juntos y que sigue brillando intensamente. ¿Qué hace que su conexión sea tan especial? ¿Cómo lograron conquistar tantos corazones alrededor del mundo con su trabajo en común? Vamos a explorar los motivos detrás de este fenómeno, analizando su paso por proyectos que los unieron, las dinámicas que los hicieron tan adorables para el público y por supuesto, ese aura de misterio y encanto que los rodea. Nuestra historia de amor mágico, por así decirlo, comienza con una serie que marcó un antes y un después para ambos actores y para la televisión turca en general, Medcezir. Para quienes no la conozcan, Medcezir es una adaptación turca de la aclamada serie estadounidense DOC. En ella, Atay Ulusoy dio vida a Yaman Koper, un joven rebelde y con un pasado complicado que llega a una vida de lujos y privilegios de la mano de su tutor, y Serine Isarkaya interpretó a Mira Beylice, la chica de ensueño, la princesa de ese mundo opulento. Desde el momento en que sus personajes se cruzaron, la química fue palpable. La forma en que se miraban, la tensión sutil en sus interacciones, la manera en que sus diálogos fluían, todo apuntaba a que estábamos presenciando algo especial. Atay Ulusoy, con su mirada intensa y su presencia magnética, ya venía consolidándose como uno de los galanes de Turquía. Su interpretación de Yaman estaba llena de matices, mostrando vulnerabilidad bajo una fachada ruda. Por otro lado, Serine Isarkaya, con su belleza deslumbrante y su talento actoral emergente, encarnó a Mira con una gracia y una profundidad que la hicieron instantáneamente querida. La combinación de estos dos talentos no solo funcionó a nivel interpretativo, sino que creó una dinámica de pareja que resonó profundamente con los espectadores. Vimos cómo sus personajes, a pesar de sus diferencias y los obstáculos que enfrentaban, se enamoraban perdidamente, y esa historia de amor, tan real y a la vez tan apasionada, se filtró en la percepción del público, haciendo que muchos empezaran a desear una conexión similar fuera de la pantalla. Medcezir no fue solo un éxito de audiencia, fue un fenómeno cultural. Y gran parte de ese éxito se debió, sin duda, a la pareja principal. Las redes sociales explotaron con comentarios y fanart dedicados a Yaman y Mira. Se crearon clubes de fans, se debatían cada escena, cada gesto. La gente se identificaba con sus luchas, sus alegrías y sobre todo, con su romance. La manera en que se apoyaban mutuamente, cómo superaban las adversidades juntos, cómo su amor era un refugio en medio del caos, todo esto construyó una narrativa poderosa que cautivó a millones. Pero el amor mágico de Atay y Serine no se quedó solo en la ficción. A medida que la serie avanzaba, los rumores sobre una relación entre los actores comenzaron a circular. Y aunque ambos han sido siempre muy reservados con su vida privada, las interacciones públicas, las entrevistas conjuntas, las miradas compartidas en eventos, todo alimentaba la especulación. Los fans, ya enamorados de sus personajes, anhelaban que esa química ficticia se tradujera en una realidad. Y cuando, de forma extraoficial, se confirmó que efectivamente habían estado juntos sentimentalmente, la euforia fue total. Lo fascinante de su historia es cómo lograron separar lo profesional de lo personal de una manera admirable. Continuaron trabajando juntos en Medcezir con una profesionalidad impecable, entregando actuaciones que seguían cautivando. Y cuando su relación llegó a su fin, mantuvieron una postura madura y respetuosa, lo que les permitió seguir adelante con sus carreras sin mayores estridencias. Sin embargo, el legado de su tiempo juntos en Medcezir, y la conexión que forjaron en la pantalla y fuera de ella, dejó una marca imborrable en el corazón de sus seguidores. Más allá de Medcezir, ambos actores han continuado cosechando éxitos de manera individual. Atay Ulusoy ha explorado roles más complejos y oscuros.
En series como Protector y películas como Caracalem, demostrando su versatilidad y su capacidad para evolucionar como artista. Serini Sarkaya por su parte ha brillado en producciones como Fi y Samaran, consolidándose como una de las actrices más talentosas y demandadas de su generación. Pero para muchos siempre habrá una nostalgia especial por esos años en los que los vimos enamorarse en la pantalla chica, una nostalgia que revive cada vez que se menciona su nombre juntos. ¿Qué es lo que hace que esta conexión, este amor mágico, sea tan perdurable en la memoria colectiva? Creo que hay varios factores. Primero, la autenticidad. Cuando dos actores logran transmitir emociones tan genuinas en pantalla, es difícil para el público no creer en esa conexión. La vulnerabilidad que mostraron, la forma en que se complementaban, todo parecía tan real que se convirtió en un espejo de las propias aspiraciones románticas de muchos. Segundo, el timing. Medcezir llegó en un momento en que el público estaba ávido de historias románticas con profundidad y complejidad. La serie abordó temas relevantes y la relación de Yaman y Mira fue el ancla emocional que mantuvo a la audiencia enganchada. Tercero, la narrativa. Más allá de la química individual, la historia que se contó fue la de un amor que trasciende las barreras sociales y personales. Fue una historia de redención, de encontrar el amor en los lugares más inesperados y de luchar por el contraviento y marea. Ese tipo de narrativa es universal y siempre tocará fibras sensibles. Y finalmente la discreción. El hecho de que en su momento mantuvieran su relación de forma relativamente privada, añadió un halo de misterio y romanticismo. No era una pareja que buscara constantemente la atención mediática, sino que dejaba que su trabajo hablara por sí mismo. Esto, irónicamente, hizo que su historia fuera aún más intrigante y deseada por el público. El legado de Atay Ulusoy y Serini Sarkaya como pareja en Medcezir es un testimonio del poder del talento, la química y una narrativa bien contada. Han dejado una huella imborrable en el corazón de muchos espectadores, y su amor mágico sigue siendo un tema recurrente de conversación y admiración en el mundo del entretenimiento turco y más allá. Son un ejemplo de cómo dos artistas pueden, a través de su trabajo conjunto, crear algo que resuena a nivel emocional profundo, algo que trasciende la pantalla y se convierte en parte de la memoria colectiva de una audiencia. Así que en resumen hemos explorado cómo la química innegable entre Atay Ulusoy y Serini Sarkaya, especialmente en su icónica serie Medcezir, encendió una chispa que cautivó a millones. Analizamos cómo sus actuaciones, la narrativa de su relación y la autenticidad que transmitieron crearon un fenómeno, un amor mágico que resonó no solo en la ficción, sino también en la vida real, alimentando la ilusión y la admiración de sus fans. Hemos visto cómo su talento individual les ha permitido seguir brillando, pero el recuerdo de su conexión en pantalla sigue siendo un capítulo especial en la historia del entretenimiento. Ha sido un placer compartir este recorrido por la magia de Atay y Serini con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de revivir y analizar esta fascinante historia. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué es lo que más les gustaba de su relación en Medcezir? ¿Siguen de cerca sus carreras individuales? Dejen todos sus pensamientos y recuerdos en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer cada uno de sus aportes y debatir juntos sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y si les ha gustado este vídeo y quieren que sigamos trayéndoles más contenido sobre sus artistas favoritos, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.